Vamos a tocar un poco, de forma un poco más breve, los otros temas. Si te parece, arranco con haciendo un resumen de lo que pasó en Palestina, lo que está pasando entre Palestina e Israel, que en realidad, Bueno, aclaro antes, no es entre el gobierno o lo que se llama la autoridad palestina, el gobierno de Palestina, sino que es entre Hamas, que es un grupo terrorista que gobierna en una parte de Palestina, que es la Franja de Gaza, que estaba ocupada por Israel, la abandonó en 1967 después de la Guerra de los 6 días. Es decir, este conflicto no es entre los gobiernos israelí y palestino, sino entre un grupo terrorista que está en territorio palestino, en la Franja de Gaza, y que tiene control de esa zona, y el gobierno de Israel. Lo primero que pasó, o sea, que desencadenó este conflicto, es una especie de propaganda que hubo de parte de Hamas, que eran las imágenes del incendio de una mezquita en Al-Aqsa, en Jerusalén, que en realidad se trató básicamente de un montaje. O sea, no hubo tal incendio. Sí, en esta mezquita ajá. se difundieron videos, Hamas comenzó a difundir videos, ¿sí? En los cuales el gobierno israelí supuestamente había incendiado esta mezquita. Se ve la mezquita y se ve un incendio, cualquiera que haya visto el video, pero en realidad la mezquita no se estaba incendiando en sí, sino que ese fuego eran unos olivos que habían sido prendidos por los propios palestinos que viven ahí, en esa zona de Jerusalén, que forma parte de Israel. Es decir, era básicamente un rito religioso. Pero bueno, eso obviamente generó indignación y todo este aparato de propaganda empezó a funcionar muy rápido y el conflicto comenzó a Escalada. elevarse, sí. Pero bueno, después que hubo el otro tema, sí que es clave, que es lo que terminó desembocando completamente en lo que fueron los lanzamientos de misiles, es el desalojo de 6 familias palestinas en Sheikh Jarrah, que es una región también que pertenece a Israel. Supuestamente, según dice la propaganda también que se ha hecho, fue que el desalojo de esas 6 familias palestinas por parte de la justicia israelí se dio para instalar a 6 nacionalistas judíos en esos barrios. Obviamente eso provocó la indignación en todo el mundo árabe. Y de hecho muchos periodistas israelíes y demás cubrieron el hecho contándolo así tal cual fue. Lo que en realidad pasó es que esas familias, como no reconocen al Estado de Israel, nunca pagaron el alquiler. Es decir, hace décadas que Claro. no pagaban el alquiler en esa zona. Y por eso la justicia israelí ordenó su desalojo. Los dueños de esos establecimientos eran judíos, pero ninguno de ellos tenía planes de ir a vivir ahí porque esas son zonas en las que son mayoría musulmana. O sea, lo que pasa un poco en Israel es que, y sobre todo en Jerusalén, es que los barrios están muy divididos. Hay un barrio para los cristianos latinos, se les suele llamar cristianos latinos, otro barrio para cristianos armenios, otro donde están la mayoría musulmana y de origen árabe, y otro donde están los judíos más seculares, por así decirlo, y otro barrio donde están los judíos más ortodoxos. ¿Sí? Es decir, si bien conviven en relativa paz, no suelen mezclarse entre sí. Es decir, los dueños de estos lugares donde estaban viviendo estas familias palestinas eran judíos, pero ninguno tenía planes de ocuparse allí o establecer nacionalistas judíos en esa zona. Sí, lo que simplemente estaba haciendo la justicia israelí era ordenó el desalojo de esas familias porque no pagaron nunca el alquiler. O sea, en algunos casos Claro. debían décadas de alquiler. Bueno, o sea, en cualquier país normal donde se respete el Estado de Derecho, la propiedad privada, si uno, no sé, yo estoy viviendo en un departamento acá y hace 20 años que no pago el alquiler, lo lógico es que la justicia ordene mi desalojo. Pero bueno, como te digo, la propaganda se movió más rápido, se empezó a hablar de que en realidad era un ilegítimo desalojo para instalar a familias judías y que esto y que lo otro, y ahí jamás tuvo la excusa perfecta para iniciar el masivo lanzamiento de misiles, que en los primeros 2 días fueron más de 1.500 misiles lanzados por primera vez de manera tan masiva sobre territorio civil israelí. En su mayoría Tel Aviv, también Jerusalén, pero en su mayoría Claro. eran zonas pobladas por civiles. Israel desde hace varios años, como sabrán, desarrolló el domo de hierro, sí, que es un sistema de defensa antimisiles para proteger más que nada a la población civil, que le permitió repeler la mayoría de estos ataques con relativo éxito.
Aunque hubo algunos que otro desenlace fatal, alguna que otra víctima. De hecho, una de las víctimas que murió en Tel Aviv es un palestino, que murió víctima de los misiles enviados por Hamas. Y las víctimas civiles y militares que hubo en Hamas, en Gaza, en la zona manejada por Hamas, en su mayoría fueron por misiles enviados por el propio Hamas. Es decir, durante los primeros 2 días, de esos 1.500 misiles lanzados, hubo 150 que estuvieron mal calibrados, es decir, que los lanzaron mal, los miembros del grupo terrorista Hamas, que cayeron en la propia franja de Gaza. Es decir, fueron como si fuera una bala perdida. Es decir, muchas de esas víctimas que hubo y que se vende como propaganda, ¿no?, que te las muestran ahí, en realidad fueron víctimas de los propios misiles de Hamas que los lanzaron mal, básicamente. Los primeros 2 días fueron 150 y ahora son más de 400 misiles mal lanzados, básicamente. Que bueno, obviamente trajeron sus respectivas víctimas. Después, otra estrategia que suele usar este grupo terrorista, que como elemento de propaganda es muy buena, es utilizar a civiles como blanco militar. Algo que se considera un crimen de guerra en cualquier país es esto de utilizar instalaciones militares o puntos de lanzamiento de misiles en lugares donde hay civiles. ¿Por qué? Porque cualquier respuesta que se dé a este objetivo militar es legítima. Es decir, Israel, si está siendo atacado desde un colegio con miles de misiles, tiene que buscar atacar ese punto de lanzamiento de esos misiles. Si hay víctimas civiles porque vos decidiste lanzar misiles desde un colegio, es responsabilidad tuya. Así que lo que está haciendo Hamas es un crimen de guerra, usa a los civiles como blanco. Es decir, se esconden en edificios. De hecho, la prensa, el grupo AFP, que se quejó de que destruyeron sus instalaciones, estaba trabajando en un edificio donde estaba instalado Hamas. Así que eso es por lo menos algo raro. Después hay videos en los cuales, un video de un padre que a su hija de 5 años le ordena que vaya a golpear a un soldado israelí. Sí, fíjate cómo incluso utilizan con una bandera, que termina la nena chocándole los 5, seguramente los 5. Los subimos en Altmedia por si no lo vieron. Bueno, pero ahí Eric, porque lo que estoy hablando lo pudiste ver. Es un video que está dando vueltas por ahí. Pero bueno, como digo, utilizan a la población civil como escudo humano. De hecho, las fuerzas de defensa de Israel hacen llamados, ¿sí?, a los lugares donde van a responder a los ataques para avisarle a la población civil que desaloje antes de efectuar el lanzamiento de misiles, lo que los lleva a, en la mayoría de los casos, perder el factor sorpresa. Incluso a instancia de perder el factor sorpresa, las fuerzas de defensa de Israel avisan a la población civil antes de enviar un ataque para que desalojen el lugar. Lo que termina pasando en muchos casos es que jamás impide el desalojo de civiles precisamente para provocar estas muertes y después que sirva como elemento de propaganda. Así que la mayoría de esas imágenes, videos que están viendo, se trata de eso. Además, que otra imagen que se difunde mucho en el mundo árabe y que se ha extendido al resto de los países es esta imagen que pone el mapa de Israel y Palestina y cómo supuestamente Israel fue ganando territorio. Pero la realidad es que Palestina como país no tiene registro de existencia. Simplemente era una colonia británica. De hecho, la lucha es por eso. Claro, era una colonia británica que Gran Bretaña, la verdad es que ya no lo podía manejar la situación, ¿sí? Era una colonia que quedó como herencia de lo que era el Imperio Otomano, se la cedió a la ONU y la ONU decretó la división entre el territorio de Israel y territorio palestino, pero Palestina como tal no tenía una existencia antes de eso, y de hecho cuando se declaró la existencia del Estado de Israel, varios 7 u 8 países limítrofes árabes, entre ellos Jordania, Egipto y demás, Siria le declararon la guerra a Israel. Israel los derrotó, siendo un país incipiente, y comenzó después a ocupar esos territorios, efectivamente, luego de la invasión. Pero la verdad es que Israel hasta ahora todas sus guerras han sido en carácter defensivo. De hecho, en la guerra de los 6 días en 1967, cuando contraatacó Egipto, llegó hasta la península del Sinaí, es decir, se adentró a las puertas del Cairo, de la capital de Egipto. Posteriormente devolvió todos esos territorios ocupados a cambio de que Egipto lo reconociera, pero todas las maniobras que ha hecho son defensivas, y la narrativa de la Liga Árabe que se había formado en contra de Israel no hablaban de Palestina como un estado, como un país, sino simplemente era
Israel debía ser borrado del mapa y ese territorio pertenecía a Jordania, a Siria y a Egipto y a los países que limitaban con ella. Nunca se habló de una nación palestina. Cuando esta Liga Árabe vio que militarmente les era imposible derrotar a Israel, porque la verdad es que por la forma de organización no jerárquica que tiene Israel, el mando israelí le permite hacer movimientos tácticos más veloces a la hora de realizar operaciones militares, además de que tecnológicamente es muy avanzado, pero bueno, no vamos a entrar en la cuestión táctica. Cuando se dieron cuenta de que no podían vencer militarmente a Israel, comenzaron a instalar este relato de que en realidad Palestina es una nación, un estado, un pueblo, pero la verdad es que les hago el desafío de que busquen partidos de fútbol de la selección palestina antes de la creación del Estado de Israel, o himno claro, palestino, claro. O quién fue gobernante de Palestina antes de eso. No lo van a encontrar porque todo comenzó como un relato después de esa guerra de los 6 días, en la cual quedó demostrado que Israel, al menos en el campo de batalla, podía ser derrotado tal vez, pero no iba a ser borrado de la existencia como efectivamente querían estos países de la Liga Árabe. Así que ahí comenzó ese relato de Israel como país imperialista que avanzó sobre el territorio palestino. No sé si tenés algo para agregar sobre esto, Eric. No mucho, es un tema así totalmente complejo. Gaza es una franja que, si mal no recuerdo, está entre las 3 lugares más poblados más densamente poblados del mundo. Creo que antes están solamente Hong Kong y Singapur, luego Gaza, y además es mucha gente extremadamente hacinada, ¿no? Esos campos de refugiados que existen justamente desde fines de la década del 60. Entonces es realmente muy complicado la situación. Obviamente, como vos decís, muchos palestinos están de alguna manera siendo representados, ¿no? por un grupo terrorista como Hamas, que usa a su población justamente como carne de cañón. Entonces, bueno, vos diste muchísimos datos y es muy interesante, digamos, hablar del conflicto en sí de Palestina e Israel. Viene justamente de la creación de Israel, que es reconocida, desde la guerra que surge en el 48, bueno, después la relevancia que tiene la guerra de los 6 días, en cómo se expande Israel. Y bueno, no hay mucho que agregar a lo que vos decías, digamos. Después sí, obviamente el tema da para hablarlo varios programas enteros, pero bueno, no sabría, digamos, qué más, no sabría qué más agregarte a lo que acabas de mencionar. Muchos datos muy concretos de lo que es el conflicto, obviamente, de lo que es el conflicto en particular de ahora. Muy interesante lo que vos planteaste en la introducción de cómo surge, porque la gente como que está viendo ya que hay un conflicto que lleva ya muchos días y que bueno, y que se están bombardeando y se deja llevar por las fotos, pero bueno, nadie sabía bien cómo había surgido. Obviamente está siempre latente. Sí, decime. Y hay otro dato que se me estaba escapando, que lo habíamos contado también en Altmedia, es que es la responsabilidad que tiene el actual gobierno de Estados Unidos en todo este proceso, en todo este conflicto. No es casualidad la gestión Biden, digamos. No es casualidad que desde que Biden llegó al poder se han desatado multitud de conflictos. Uno de ellos es cuando Trump había dejado una situación muy tranquila en Medio Oriente, un montón de acuerdos de paz, un montón de países entre los que se encuentran, bueno, Emiratos Árabes, Qatar, bueno, Arabia Saudita, han tenido acuerdos de paz o acercamientos muy grandes hacia Israel, teniendo como enemigo en común a Irán. Irán se ha envalentonado bastante desde la llegada de Biden, se le ha animado a Estados Unidos. De hecho, hace poco en el estrecho de Hormuz, la Armada estadounidense fue acosada por navíos iraníes, lo cual habla de la debilidad que está sufriendo Estados Unidos bajo Biden. Y Trump había suspendido todas las ayudas a Palestina, ¿sí? La mayoría de las ayudas económicas que se le da a Palestina. Cuando asumió Biden, restableció estas ayudas. En concreto fueron 235 millones de dólares donados a Palestina. Pero el problema es que este dinero donado a Palestina, que primero está
está demostrado empíricamente que las ayudas económicas siempre terminan escapándose por cualquier lado. Lo vemos en África, cuando la ONU dona miles de millones de dólares por año, y la verdad es que la situación no ha mejorado para nada, solo ha fomentado la corrupción y la tiranía en sus gobiernos. Este dinero fue donado sin condiciones, es decir, no iba a haber ningún control sobre en qué se iba a gastar ese dinero. Así que podemos concluir que es muy probable que ese dinero donado por Biden haya sido el dinero con el que se financiaron los miles de misiles lanzados sobre Israel, que es uno de los principales aliados de Estados Unidos. Y también dentro del propio Partido Demócrata existe una narrativa cada vez más antisemita y cada vez más anti-israelí, principalmente impulsada por lo que es el bloque de Alexandria Ocasio-Cortez, que es como la izquierda más radical. Biden en ese sentido está siendo bastante presionado, porque él es un hombre del establishment, lo hemos comentado acá en el programa, pero está siendo bastante presionado por ese sector. Y de hecho, no recuerdo el nombre, pero el ejecutivo que mandó Biden a Israel para poner calma a la situación era un declarado antisemita que veía a Israel como la causa de todos los males, y que de hecho justificaba el terrorismo, diciendo que eran actos defensivos, para que te des una idea. Pero bueno, no es casualidad, como te digo, que Biden haya restablecido las ayudas económicas a Palestina, y que poco tiempo después aparecieran miles de misiles siendo lanzados hacia Israel. Que dicho sea de paso, también Estados Unidos financia con miles de millones de dólares por año a Israel en lo que es en materia de defensa. Así que lo que ha hecho Biden básicamente es crear un conflicto y financiar a ambos lados, a ambos contingentes. O sea, el maestro de la guerra, eso se lo podemos reconocer.